Las sociedades secretas y discretas como la masonería y una de sus órdenes religiosas más importantes, los jesuitas, funcionan como herramientas aparentemente antagónicas que usan a su vez el poder para dividir y controlar a la humanidad, más allá de las aparentes disputas. Hoy veremos cómo estas élites masónicas del poder en Colombia han secuestrado al Estado. A través de sus relaciones familiares, veremos la genealogía de la corrupción en Colombia con fotos y videos inéditos. Acompáñenme. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. En Colombia hay 5.000 personas que viven bajo el secreto de ser masones. No pueden revelar su identidad, pero entre ellos hay importantes políticos y empresarios, e incluso militares y religiosos. El máximo líder de la masonería en Colombia es Álvaro Yunes Arboleda, presidente de Frispetrol, el gremio que aglutina a los distribuidores de combustible en el país. Un hombre influyente y poderoso que tiene entre sus manos el precio de la gasolina en Colombia. Los masones llevan siglos de influencia en la política del país y trabajan silenciosamente pero de una manera efectiva. La masonería tiene su origen básicamente en las antiguas religiones de misterio de Babilonia y el antiguo Egipto, y básicamente se convirtió en un fenómeno europeo en la Edad Media entre las clases que pertenecían a las castas oligarcas. En Latinoamérica vino a aparecer la masonería por allá en el año 1973 en Colombia. Antonio Nariño fue uno de los miembros fundadores que tenía como objetivo político difundir las ideas de carácter liberal que pregona la masonería. En Cartagena se funda en 1809 la primera logia. A pesar de todos los nombres conocidos que figuran dentro de las listas de los miembros de la masonería y de la importancia que tienen en las esferas mundiales de poder, la masonería sigue siendo un enigma en Colombia. Aun quienes han oído hablar de ella o conocen algunos de los miembros, saben muy poco sobre qué son los masones. Los masones han intentado mostrarse como personas sin influencia últimamente, pero la realidad es que las personas en la masonería se destacan por influir desde el periodismo o la política o en el Estado. La revista Semana, en uno de sus artículos llamado El poder de los masones, dice lo siguiente: a pesar de que su existencia es casi desconocida y quienes han oído hablar de los masones difícilmente podrían explicar qué son y qué hacen, la masonería ha estado presente en los círculos de poder en Colombia desde hace casi 2 siglos. 32 presidentes colombianos han sido masones. Y personas que tienen influencia real y poderosa en los destinos o en el destino de la nación. Vimos al abuelo del actual presidente masón. Y aquí está Eduardo Santos en una columna también masón. Los juramentos que hacemos es que no podemos decir quién es masón para proteger su identidad. Pero tenga certeza de que hay masones muy importantes involucrados dentro de la orden. Este es nuestro templo, lleno de una fuerza magnética, lleno de simbología. Los masones. La revista informativa digital Las Dos Orillas, en su artículo de los principales masones de Colombia y qué es la masonería, nos muestra lo poderosos e influyentes que son los masones actualmente en la política y cómo su poder oculto ha movido los hilos del país. Cito a Las Dos Orillas y dice que en la actualidad en nuestro medio la masonería está constituida de una confraternidad que hace posible acceder a la burocracia estatal y privada de la clase política dominante. La relación entre política y masonería por tradición histórica en Colombia ha tenido sus nexos, en tanto muchos miembros de la clase política han sido sus afiliados. Todo se decide sentados en estas sillas, donde se mezclan religiosos, militares, políticos y empresarios, las grandes figuras del país. Los libros e investigaciones
que se han hecho acerca de la masonería y el poder político en Colombia, que podemos encontrar en diferentes librerías, y en ellos nos muestran esas ceremonias iniciáticas, las fúnebres y las fiestas que ellos tienen, que coinciden con solsticios como el solsticio de verano, el 24 de junio, y el solsticio de invierno, el 27 de diciembre, y cómo son esos ritos de iniciación que consisten en primero una entrevista con 3 maestros, después cuando una persona está a punto de iniciarse se somete a una serie de pruebas simbólicas. La persona debe primero colocar sobre una mesa todos los objetos de valor en señal de desprendimiento, luego se le vendan los ojos y se le aísla a un cuarto oscuro donde se encuentra un esqueleto para que el aspirante reflexione sobre la vida y la muerte, y un gallo que simboliza el despertar del profano a la luz. También hay ocultismo, luciferianismo, incluso satanismo. Son escuelas o sociedades de carácter iniciáticos en donde se toman libros como la Teosofía de Elena Petrova Blavatsky y se puede llegar hacia un ocultismo profundo, en donde generalmente en los últimos grados se ataca de una manera consistente la fe cristiana. Ellos se definen como una sociedad filantrópica y progresista que llegó a Colombia con los libertadores. Un grupo satánico, como bien mencionamos al comienzo del programa, anunció que va a repartir folletos o mensajes para idolatrar a Lucifer. Esto va a ser en varias escuelas públicas. Una experta cazadora de gente. ¿Cómo supiste que era hacerme? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Dios tenga misericordia. It's all that matters or not is where you stand before God. Before it's our land. Así es como desde la masonería nos venden la ilusión de la elección a través de la democracia, y por esa razón muchos creen que las verdaderas decisiones de poder en Colombia se han tomado en el Senado o en el Congreso o en la Casa de Gobierno, pero no es así. Ha sido en este templo masónico que ven en pantalla, en la mansión Kopp, en honor a Leo Kopp, el fundador de Bavaria y masón, en donde se toman las decisiones y nos dan una ilusión de la elección. Podemos ver, por ejemplo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de las personas que maneja las finanzas prácticamente en Colombia, los bancos privados, hace parte de esta mansión Kopp, en donde se reúnen también las personas influyentes de la Bolsa de Valores de Colombia. Y todo esto lo podemos ver en el libro de Mario Arango Jaramillo, que él escribió llamado Masonería y Poder Político en Colombia. Esta no es el único lugar de reunión, pero sí es uno de los más importantes, ubicado en Bogotá, la mansión Kopp. Así pues, podemos ver que generacionalmente nos han dominado unas mismas familias, unas mismas personas pertenecientes a la masonería. Aquí, por ejemplo, podemos ver una primera foto en blanco y negro donde está Santos y Lleras, presidente y vicepresidente en aquella época, y luego vemos una segunda foto de sus hijos, el expresidente Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, también en el mismo poder político. Es decir, más de medio siglo y siguen los mismos con las mismas. ¿Por qué? Porque son solo unas cuantas familias generacionales, masónicas, luciferinas inclusive,
que nos dominan durante mucho tiempo. Los santos están desde la época de la independencia. Te puede costar mucho estas palabras, pero esa es la verdad. Para la Gran Logia, en esa mediocridad masónica que dice apago la luz que guía la orden, se incluyen polémicos personajes como Alberto Santofimio, condenado por la muerte de Luis Carlos Galán, o Fernando Botero Sea, implicado en el proceso 8000. Pero se debe hacer una cuota inicial similar a un semestre de la Universidad de los Andes. A simple vista parece un club de caballeros. Aquí se hacen negocios y en los pasillos sí se habla de política. Tienen en sus hijos, conocidos como los delfines, la proyección de mantenerse vigentes en el poder. Entre los más influyentes y conocidos figuran aquellos que como mínimo han tenido un presidente en la familia, como ocurre por ejemplo con los López, que hoy tienen a la presidenta del Polo Democrático. A diferencia de Juan Manuel Santos, con tradición masónica en la familia, o Clara López, con un papá que fue un importante maestro masónico. Y así podemos ver que estas aparentes fuerzas antagónicas realmente hacen parte de una misma sociedad. Aquí podemos ver en el monitor, en la parte derecha, a Germán Vargas Lleras en una logia masónica de los Skull and Bones, que es internacional esta logia, donde se hace todo tipo de ritos, y podemos ver a varios magistrados actuales, congresistas, de partidos opuestos, perteneciendo a esta logia de los Skull and Bones. Pueden ver la escuadra del compás, el piso ajedrezado, Germán Vargas Lleras a la derecha, y así es como estos políticos detrás de bambalinas realmente son hermanos, y a pesar de su aparente antagonismo público en medio de los medios de comunicación, realmente son hermanos masones, porque las fuerzas antagónicas, la división, hace que ellos puedan vencer y que no haya más opción sino la que ellos mismos presentan como opuestos. Asimismo sucede para las fuerzas opuestas a nivel de presidentes en Latinoamérica. Acá podemos ver dos presidentes que supuestamente eran opuestos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el expresidente Juan Manuel Santos, dándose un saludo masónico, dándose señal, el saludo masón aquí que se están dando, en donde el pulgar presiona entre el primer y el segundo nudillo de la mano del compañero masón para identificar el grado y otros factores que se dan dentro del saludo. Entonces estas personas, aunque aparentemente se atacan en los medios de comunicación, todos hacen parte de las mismas logias masónicas. Acá pueden ver detrás de estos dos presidentes, en medio de una cumbre, la pirámide con el ojo de Horus, o el ojo que todo lo ve, símbolo inequívoco de la masonería. Usted y yo, querido presidente Correa, querido Rafael, ha beneficiado enormemente al pueblo ecuatoriano, al pueblo colombiano. De la misma manera podemos ver a políticos, tanto del bando conservador como liberal, en sus rituales masónicos. Acá podemos ver a Horacio Serpa, abiertamente masón ante los medios, uno de los pocos que abiertamente muestra que es masón. Atrás podemos ver la escuadra del compás, la G de Gadu, que es el gran arquitecto del universo, el dios al que ellos adoran, y podemos ver a este señor que le está presentando una condecoración, el cual en esa época era el presidente de esa logia masónica, el cual vamos a ver más adelante que tiene relaciones con políticos poderosos como Álvaro Uribe. Aquí podemos ver a personas de las cortes, del Consejo Superior de la Judicatura, congresistas. Atrás está la pirámide con el ojo que todo lo ve. Podemos ver el delantal que tiene, símbolo de la masonería, y obviamente estas personas pertenecen a este tipo de logias. Abajo en la foto a blanco y negro podemos ver al expresidente Pastrana haciendo el rito de York, el rito iniciático, y podemos ver que todas estas personas que están detrás del poder
político colombiano realmente hacen parte de la masonería. Observen este sujeto que está al lado de Horacio Serpa. Este personaje es el expresidente de esta logia masónica y tiene una gran relación con Álvaro Uribe. Aquí están haciendo un saludo masónico porque hacen parte ambos de la masonería. Es el mismo sujeto y obviamente vincular a Álvaro Uribe con la masonería implica muchas cosas porque es algo que se mantiene en absoluto secreto y reserva, pero realmente podemos, a la luz de la evidencia, observar que estas personas pertenecen a la masonería. Acá podemos verlo nuevamente. Él es una persona del Perú. Podemos ver atrás el ojo que todo lo ve y la pirámide. Colombia decidieron expulsar a su líder por haberle dado una entrevista sobre la sociedad secreta al espectador y él resolvió ventilar su caso ante la Corte Constitucional. Manuel Meoño Tábara fue por 3 años gran canciller de la Gran Logia Masónica Colombiana. Tras 15 años dentro de la Gran Logia, el maestro fue expulsado de la masonería por unas declaraciones en El Espectador en el año 2009 en las que reseñaba algunas actividades de la orden. No me gusta que estas cosas se ventilen en el mundo profano, pero me vi en la obligación de hacerlo, ya que violaron el debido proceso. A través de una tutela de la Corte Constitucional, el ciudadano peruano busca que se le restituyan sus derechos dentro de la Gran Logia de Colombia. La Gran Logia Masónica de Colombia no se pronunció frente al caso, aduciendo la reserva de sus tradiciones. Meoño Tábara confía en que la justicia le dé la razón y pueda regresar a la logia, que según él necesita un cambio. Para que unamos la logia y no la dividamos, porque estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en el ámbito nacional e internacional. El principio de verdad sabida y fe guardada fue el argumento de la Comisión de Justicia de la Logia para expulsarlo, ya que consideraron que las declaraciones de Meoño Tábara revelaban detalles secretos del culto. Pero quizás las personas piensan que la masonería es algo de la derecha y cuando se les toca su ídolo de barro, bien sea Uribe o Petro, salen a defender a estos personajes y de esa manera tienen embobada a la sociedad colombiana. Petro también hace parte de la masonería, él hace parte de la logia Galileo Galilei número 23. Aquí lo podemos ver con personas que hacen parte de la masonería en el Salón Santander de la Gran Logia de Colombia. Lo podemos ver con el señor Álvaro Yunes, que es prácticamente el presidente de Fidispetrol, el que define los precios del combustible en Colombia. Podemos ver a José Domingo González Rubio y podemos ver a otras personas junto con el exalcalde Gustavo Petro. Entonces, cuando una persona dice yo soy de Petro, yo soy de Uribe, yo soy de Santos, simplemente es una persona que ha sido manipulada por los medios de comunicación que ellos mismos poseen para crear esa aparente división, para que las personas no tengan más opciones y crean que pertenecen a un bando especial cuando realmente están jugando al juego que les ha planteado la masonería. También podemos ver a varios personajes de izquierda, así como de derecha. Antanas Mocus, ya vimos a esta persona de Gustavo Petro, siempre haciendo blasfemias en contra del cristianismo, porque como vamos a ver más adelante, realmente la masonería sí tiene una fuerte influencia luciferina. Se abrió en la localidad de Teusaquillo la casa más grande de Latinoamérica para atender a la población LGTBI. El alcalde Gustavo Petro dijo hoy que esta comunidad merece que le pidamos perdón. Jennifer Agudelo. En medio de la inauguración del centro LGBTI Sebastián Romero, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le hizo un llamado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Tu Dios, porque creo que es hora de pedir perdón. Petro ve con buenos ojos la iniciativa del matrimonio igualitario que cursa en el Congreso. Esta alcaldía está a favor de ello, pero sabiendo que es uno entre varios derechos que se tienen que garantizar. A la Bogotá humana no le da pena decir que quiere empoderar el movimiento LGBTI en la sociedad. Pagado por el Estado pueda recibir drogas por parte del Estado para que no las vaya a comprar a la banda y no fortalezca a la banda.
El fundamento para esta decisión, dice el alcalde, es que el consumo no está penalizado, por lo tanto no está despenalizando el consumo, sino dando una oportunidad a las personas. Para acusarlo a usted de que usted va a hacer exactamente lo mismo que Hugo Chávez. Déjeme entrar directamente con el tema. ¿Usted cree que Hugo Chávez fue un dictador? ¿Usted lo admiraba? Pero no me ha querido contestar. Es muy sencillo si para usted Chávez fue un dictador o no. A mí me parece que lo eligieron popularmente. O sea que para usted no fue un dictador. ¿Qué pienso yo de lo que acontece en Venezuela? Su pregunta concreta. Yo pienso que la política internacional está dividida tajantemente ya por el tema del cambio climático. No, pero Hugo Chávez fue un dictador o no, señor Petro. El cambio climático, si quiere, lo hablamos después, pero... Hugo Chávez lo eligieron popularmente varias veces. No, ¿usted cree que fue un dictador? Creo que no hubo dudas sobre sus elecciones, hasta donde yo tengo datos, no hubo dudas. Pero no me ha contestado si Chávez es un dictador o no. Usted en marzo 5 del 2013 en un tuit dijo lo siguiente: viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso, te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Un gran líder latinoamericano. Él tuvo prisioneros políticos, responsable de muchas muertes, censuró y controló a todos los medios de comunicación. ¿Eso es un gran líder político? A mí me parece que Chávez murió. Y en su muerte una parte de Venezuela lo admira y otra parte no lo admira. No, pero usted, señor Petro, ¿por qué? No, yo pienso... Porque lo están ligando con él. Si usted, el temor es que usted va a hacer lo mismo que él. Ese es el temor de muchos colombianos. No me ha querido contestar. Es muy sencillo si para usted Chávez fue un dictador o no. A mí me parece que lo eligieron popularmente. O sea que para usted no fue un dictador. Y de esa manera ellos son orgullosos de impugnar la ley y la moral divina y reemplazarlo por un pseudo-humanismo en donde el hombre salva al hombre y Dios es dejado de lado, Cristo es rechazado. Y de manera sutil lo vemos tanto en la izquierda como en la derecha política. Aquí podemos ver en la parte izquierda al tío abuelo de Juan Manuel Santos, masón y expresidente, y luego su hijo otra vez presidente. Aquí podemos ver a Álvaro Uribe siendo condecorado por uno de los masones más poderosos de Colombia. De esta manera podemos ver que ellos son los que inauguran, digamos, las grandes obras en honor a sus hermanos masones. Le ponen a las cuadras los nombres de sus hermanos masones, a los barrios, a los aeropuertos, y de esa manera entre ellos mismos se alaban unos a otros. Por ejemplo, aquí podemos ver al ex fiscal general Mario Iguarán al lado de Silvia Guete, la ex bailarina exótica que se convirtió en rectora de la Universidad Autónoma del Caribe y ha sido sindicada de múltiples delitos. Mírenlos aquí juntos en medio de la logia como si no pasara nada, y ciertamente podemos ver atrás los símbolos masónicos, el delantal masónico. También podemos ver cómo a nivel local la masonería también gobierna. Aquí tenemos la foto de David Name Terán, que fue expresidente del Senado de Colombia y es prácticamente el varón político de toda la costa atlántica. Él es el que se alía a esas grandes familias políticas. En el Universal sacaron, por ejemplo, estas líneas, cómo están emparentadas estos políticos. Ustedes pueden buscar en el periódico Universal el árbol de los herederos del poder político en Colombia y van a ver que todos estos políticos tienen un parentesco. Son personas que tienen cierto grado de afinidad sanguínea. Esto es muy interesante. Ustedes aquí pueden ver algunos de esos lazos sanguíneos. Ustedes lo pueden consultar mejor en ese artículo del periódico que acabo de mostrar. En la revista Semana hay un artículo que se llama Los mismos con las mismas y muestra el estudio genealógico que sacó Enrique Carrizosa, en donde le sigue la pista a los 7000 descendientes de los 88 presidentes que ha tenido Colombia. Imagínense, solo 7000 personas son los que se han mantenido en el poder con 88 presidentes. De 56 millones de personas que hay en Colombia, 7000 son los que están emparentados con los presidentes, con los congresistas, con los jueces, con las mismas familias políticas en el poder. En este estudio muy revelador de este cachaco, Enrique Carrizosa, que nació en Bruselas, ¿verdad? Pero se crió en Bogotá. Él ha dedicado muchos años a reconstruir el árbol genealógico de los descendientes de los mandatarios que ha tenido el país, y el estudio es muy revelador. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Álvaro Uribe está
emparentado con Lina María, con Lina María Moreno Mejía. Al mismo tiempo, si seguimos todas estas líneas, vemos que por allá están emparentados con Betancur Pulencio, el papá de Ingrid Betancur, también con Virgilio Barco, expresidente. Si seguimos otras líneas, por otro lado vemos que Ingrid Betancur a su vez tiene un pariente lejano, Emilio Ochoa Toro, que a su vez va hasta el narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vázquez. Y a su vez, si seguimos esas líneas generacionales, Jorge Luis Ochoa Vázquez está emparentado con Lucas Javier Ochoa Tirado, el cual a su vez tiene un parentesco con el expresidente Álvaro Uribe. Autoriza esa pista de salida que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No hablemos de Europa, de Australia, realmente en el tema de Álvaro Uribe no quiere extender más. Por lo que escribe aquí en la ciudad, Álvaro Uribe es el dueño de esta ciudad. No quiero estar presente. Dejémoslo para la historia y llega el tiempo que haya que contarlo, se contará. ¿Qué es lo peor que usted está? Y que le he dicho. Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante hay que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia, más poderoso que mafioso, poderoso económicamente, política, de todo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que el abuelo el señor Pedro Nolasco Betancur Toro viene a ser el abuelo de Ingrid Betancur Pulencio, y es además primo cuarto de Esteban Betancur Negret, cuñado de Francisco Santos Calderón. Es decir, todas estas familias están emparentadas, ellos buscan los mismos linajes como lo hacen a nivel internacional. Podemos ver como Ernesto Daniel Samper Pisano tiene a su vez un parentesco con Álvaro Leiva Durán, que es el que jalonó el proceso de paz con las FARC, y a su vez tienen una relación, ustedes lo pueden ver en la pantalla, genealógica con Ingrid Betancur Pulencio. Usted puede decir, esto no puede ser, esto es una teoría de conspiración, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero tú puedes ir al The New York Times en español y buscar el artículo de las dinastías del poder en Colombia de cara al 2018, un artículo que se publicó el 19 de marzo del 2018, en donde muestran todas estas afinidades que se dan dentro de la política colombiana. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón y Juan Manuel Santos Calderón, que aparentemente son enemigos, realmente son familiares. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe Vélez, dice ese artículo de New York Times, viene a ser primo décimo de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón, así como de Alberto Carrasquilla Barrera, el ministro actual, ministro de Hacienda. Y a su vez, Alberto Carrasquillo Barrera viene a ser primo noveno de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, todas estos linajes de sangre nos muestran que los mismos son los que gobiernan con las mismas a base del poder, o con base en el poder
de la masonería. Entonces todas estas personas que hacen parte de la masonería, Simón Bolívar en su época, Antonio Nariño, Santander, parecían muchas veces fuerzas antagónicas, lo mismo que hoy en día, pero todas servían a el mismo Dios Gado, el gran arquitecto del universo de la masonería. Baja el DESAT al edificio donde funciona la Gran Logia Nacional de Colombia. Esta es la galería de presidentes de la República que han pertenecido a la orden, y la iniciamos con el presidente Juan José Nieto, que fue un adalid de la lucha por las ideas liberales y masónicas posteriores a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa. Antonio Nariño, grado 33 también, grado 33 del escocismo. Acá tenemos a Simón Bolívar y la prueba del ingreso de Bolívar a la logia masónica en París. A Miranda, precursor de las independencias en América. Están los símbolos que identifican a la orden mundialmente. Aquí podemos ver a un cuadro de Simón Bolívar, el cuadro oficial. Podemos ver que él tiene la mano metida dentro de su chaqueta, que es un símbolo de la masonería, indicando de que él participó en un evento histórico desde la masonería. Esa posición se llama la mano oculta de la historia, es decir, que detrás de esos supuestos hechos estaba la masonería participando. Eso nosotros lo podemos ver en muchos otros personajes, en donde en sus fotos oficiales, en los libros de historia o sus fotos más representativas, se ponen una mano adentro de su chaqueta, indicando que esos eventos fueron realizados como obra de la masonería ocultamente, o que ellos están participando en esa construcción social desde la masonería. Podemos ver a Carlos Marx, el padre del comunismo, y supuestamente Marx ataca el capitalismo y habla en contra de, digamos, de la burguesía, pero él hacía parte de la burguesía también y hace parte de esa misma masonería. Napoleón, Stanley, Washington, Lenin, Rothschild, y podemos seguir con un sinnúmero de personas. Todas estas personas realmente con esos pseudo movimientos sociales que las personas creen que son los que le van a traer la libertad económica, o los va a libertar de la esclavitud de los estados. Realmente traen más esclavitud. El comunismo trae esclavitud. Uno puede ver los países comunistas como se pone un dictador y esclavizan al pueblo. El capitalismo también hace lo mismo. Entonces hay una ilusión aquí de la elección, no solamente de la política, sino del arte, de la ciencia, de los deportes. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Amadeus Mozart como miembro de la masonería. Él fue el que compuso la ópera La Flauta Mágica, que gira en torno al ritual masón, y Tolstoy en su novela Guerra y Paz, en donde enaltece los ideales de la masonería. Jóvenes intelectuales que bajo la influencia de las ideas de la masonería repudiaban el cristianismo y lo consideraban como algo atrasado y opresivo, cuando realmente es por la gran influencia luciferina que hay dentro de la fraternidad masónica. Como sucede en diferentes países. Salvador Allende es presidente de Chile, aquí lo vemos como parte de la masonería, el mandil masónico, y esos grandes líderes, tanto de derecha como de izquierda, que tenemos como ídolos de barro. Los políticos salvadores que han creado la superpolítica supuestamente, pero son todos aliados. Aquí vemos en la primera foto a Mujica con Rockefeller. Rockefeller es una de las principales líneas masónicas a nivel mundial. Aquí podemos ver a Mujica con George Soros, otro masón de alto rango a nivel mundial, que busca destruir la moral cristiana a toda costa, promoviendo movimientos feministas, pro aborto, pro agenda LGTBI. Aquí podemos ver al mismo Mujica siendo condecorado por los masones porque él hace parte de la logia de la masonería. Aquí podemos ver a Michelle Bachelet en la Gran Logia de Chile, porque ella pertenece también a esta logia. Actualmente ella es la secretaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Atrás podemos ver la estrella de 5 puntas, símbolo satánico, símbolo luciferino, y en medio la G de Gado,
que es lo que ellos adoran, al gran arquitecto del universo. Generalmente ellos lo que hacen es poner una crisis en algún país donde quieran gobernar, ponen caos, derriban gobiernos que ellos mismos han montado, asumen poderes, y ese es el objetivo que ellos tienen, y el objetivo final es implantar un nuevo orden mundial, es decir, un solo gobierno en donde estará el líder que tanto ellos aclaman, que tanto ellos esperan, que en la Biblia lo identifica como el anticristo, para que gobierne sobre Europa, sobre la Unión Europea y sobre el mundo entero. Es por eso que podemos ver a personas que parecen antagonistas como Nicolás Maduro, poniendo un país como el de Venezuela en total miseria a pesar de su riqueza, y luego aparece de esta crisis aparece el supuesto salvador o el ayudador Juan Guaidó, y vemos que realmente no logra ayudar a la sociedad, y lo que crea es un desánimo profundo al mostrarles que él no puede ayudar. Entonces crea una desesperanza en la población, pero realmente son ellos mismos los que están haciendo todo este espectáculo, este show, para mantener dominada a la población. Sí podemos verlo con personajes que aparecen como héroes, como este señor Oscar, que apareció como el héroe esperado que iba a liberar a Venezuela. A él no lo mataron, sino que él está en este momento protegido y escondido por las logias masónicas, disfrutando de grandes lujos. Esta persona aparecía como el que iba a derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, pero aquí lo podemos ver, también era un masón, hace parte de las logias masónicas, y por esa razón podemos ver que Nicolás Maduro, que también hace parte de las logias masónicas, pues son las aparentes soluciones que ellos dan al mismo problema que ellos han causado. Kopp, fundador de la cervecería más grande de Colombia, Bavaria. Ya habíamos hablado un poco de la mansión Kopp, que hoy en día es la sede principal de la Gran Logia Masónica de Colombia, la cual a su vez está bajo la supervisión de la Gran Logia que hay en Gran Bretaña, dirigida por la reina Isabel de Inglaterra. Podemos ver cómo estas personas no solamente han entregado el país como lo conocemos hoy, con un país con altos índices de violencia, de inmoralidad, los programas son cada vez más decadentes. Realmente son ellos los que meten todo este tipo de vicios. En Colombia, Bavaria es una de las empresas que más ha metido alcohol, cerveza. Entonces estas personas, estos masones, son muy alabados porque han metido toda esta degradación moral en medio del país, bien sea a través del alcohol, a través de la droga, a través de programas inmorales, películas, series. Mañana, agentes de la División Criminalística de la Policía Nacional siguieron encontrando vainillas servidas y percutidas de calibre 9 milímetros. El hecho ocurrió ayer a las 19:50 horas aproximadamente, cuando la abogada Laura Casuso estaba participando de una reunión aparentemente de mujeres de la logia masónica que iba a realizar la apertura de un templo masónico en el citado barrio. Al momento en que recibió una llamada telefónica, inmediatamente se retiró como para abordar su camioneta. Al momento que fue atacado a tiros de un sicario descendido de la camioneta que obviamente de la van a entender que iba a votar en contra del gobierno ortista. A último momento sacó el pañuelo y votó a favor. En ese reportaje, él dice que es masón y que en el actual gobierno nacional hay ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores, jueces que son masones, y que el actual gobierno proclama los principios de la masonería y que la masonería está creciendo estos días. Resulta que, según el diputado Roma, están gobernados por masones.
él siempre como estaba amenazado por los masones, porque estaba escribiendo un libro muy interesante que se llamaba La burla del grado 33. Los masones lo amenazaban siempre, que le iban a matar y al subir al avión en la misma bahía de Valencia estalló la bomba que habían puesto y se fueron todos al fondo del mar. Y de esta manera Ramón murió víctima de la masonería. Y porque mi hermano dio orden de que se presentara a su casa. Que se presentara a su casa. Y cuando fueron los jefes de policía a presentar su casa, ya los masones habían robado todo el libro. Podemos observar cómo medios como RCN Radio nos muestran cómo los masones hoy en día están saliendo de a poco a la luz. En este artículo revelan cuántos son y hablan del proceso de paz y muestran cómo el proceso de paz, que hoy algunos dicen sí, otros dicen no, y que fue la base de la división de la sociedad colombiana, nos muestra cómo realmente quien estaba detrás de ese proceso de paz, los mismos masones. ¿Por qué? Porque las logias masónicas siempre han tendido a apoyar los procesos de paz. Dice Nectalí Ariza, masón, historiador y profesor de Historia de la Universidad Industrial de Santander, y cito a RCN Radio en ese artículo. Es decir, que realmente ese proceso de paz fue formado por los masones para mantener controlada a la población, poder seguir produciendo el narcotráfico o permitiéndolo. ¿Por qué? Porque realmente paz no la va a entregar el mundo. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Aquellos que están esperando la paz del mundo son personas que no entienden la paz que Cristo promete. La paz que Cristo promete es una paz interna. La paz que el mundo ofrece nunca se ha alcanzado. En ningún momento de la historia de la humanidad ha habido paz, porque la paz que busca el mundo es una paz externa. Pero la paz que ofrece Cristo y que nos advirtió que no buscáramos en el mundo es una paz en donde se puede estar cayendo el mundo alrededor, pueden haber los millones de problemas, pero estamos tranquilos porque una mano superior nos sostiene, que es Cristo, y sabemos que en Él descansamos. Pero el mundo siempre va a decir paz, y como dice 2 de Tesalonicenses en la Biblia, el anticristo vendrá diciendo paz y seguridad. De hecho, ese es el logo que tiene actualmente las Naciones Unidas, paz y seguridad, citando lo que dice Tesalonicenses. Por eso ellos promocionan este tipo de cosas. Cuando Santos vino, hizo el proceso de paz, realmente él estaba buscando no solamente el Nobel, sino que pudiera ascender dentro de los rangos de la masonería, porque dentro de la masonería es muy importante que se divida aún más el país. Entre más dividido esté, como dice esa frase, divide y vencerás, entre más dividido lo entregue, mejor para la masonería. Por eso es que en El Espectador, en su artículo del 20 de mayo del 2014, nos mostraba que los masones estaban con Santos. Y supuestamente Óscar Iván Zuluaga, que era el otro candidato presidencial, estaba haciéndole contrapeso a través del Opus Dei. Pero lo que no saben es que tanto la masonería como el Opus Dei son simplemente... El Opus Dei es una de las logias más poderosas, pero hace parte también de la masonería. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Aquí podemos ver a Juan Manuel Santos haciendo un saludo masónico, porque él viene de una familia masónica. Y ciertamente él es una persona altamente esotérica, luciferina. Aquí podemos ver en un artículo de uno de los diarios o periódicos de Francia, en donde dice: el proceso de paz, la llave de Santos para acceder a la masonería, realmente es para aumentar el rango de la masonería. De hecho, cuando él deja el proceso de paz, algunos con el sí, otros con el no, deja el no, deja el país profundamente dividido, que es lo que le interesa a la masonería para poder seguir poniendo personas antagónicas y mantenerlos en el poder. Luego lo aprueba a fuerza y con esto recibe
ascenso o aumento de rango dentro de la masonería, yendo él a recibirlo justo después de lo del proceso de paz. Él viaja a Inglaterra a recibir su condecoración y a los días gana el premio Nobel de paz. ¿Por qué? Porque la logia que está por encima de las logias colombianas o la que la rige es la logia de Inglaterra. Entonces por eso muchas personas con poder van a estos lugares a recibir su ascenso o su condecoración. ¿Por qué? Porque ellos son los que rigen el mundo en los más altos niveles jerárquicos de la masonería, la reina Isabel de Inglaterra. La nobleza europea representada en la parte de Inglaterra, todos son masones. El príncipe Carlos y de ahí para abajo la nobleza son masones. ¿El príncipe Carlos? Sí, y es una de las cabezas de la masonería. Y podemos ver aquí, por ejemplo, a los príncipes, a los duques y todas estas personas ciertamente son los que mueven el mundo, y a los gobernantes que hay detrás de él. No solo a través de la política, sino también hay otros tipos de poderes que también son gobernados por la masonería, como la industria del entretenimiento. Aquí podemos ver una foto del señor Walt Disney, el creador de Walt Disney, abiertamente masón, y por eso vemos sus películas, sus producciones con alto contenido subliminal masónico. Y ellos hablan de un despertar del profano a la luz, pero esa luz es la de Lucifer, que es el portador de luz. Y esto muchas veces las personas no entienden, la influencia luciferina que hay dentro de la masonería. ¿Y por qué no lo entienden muchas veces ni los mismos masones de los rangos más bajos? Porque realmente esto se lo revelan cuando ya las personas están en los grados más altos. Y en los grados más altos sí hay un culto explícito a Lucifer. La masonería en los altos grados se vuelve abiertamente satánica. Este es Eliphas Levi, uno de los grandes satanistas de los últimos siglos. Y esta persona, vamos a ver unas frases que cita, y vamos a ver el mayor representante de la masonería, Albert Pike, que es este hombre, masón grado 33, y vamos a ver que los masones creen que no hay una relación entre el luciferianismo y el satanismo con la masonería, y creen que solamente es un club de beneficencia. Pero mire lo que decía Eliphas Levi en el libro de los misterios de la magia, en la traducción que se hizo en 1886. Ustedes lo pueden encontrar en la página 74 al 75. Y vamos a ver en el otro lado, en el lado derecho, a Albert Pike, el mayor representante de la masonería, en el libro Moral y Dogma, que es el libro principal de la masonería en cuanto a ese tema. Y vean la relación tan impresionante que hay entre lo que ellos dicen, el satanismo y la masonería. Dice Eliphas Levi: existe una fuerza en la naturaleza conocida por los antiguos. En Albert Pike, en Moral y Dogma, dice: hay en la naturaleza una fuerza más potente conocida por los antiguos. Luego Eliphas Levi dice: el cuerpo ardiente del Espíritu Santo, adorado en los ritos secretos del sábado o en el templo bajo la simbólica figura de Baphomet, o el andrógino cabra de Méndez. Mire lo que dice Albert Pike, el masón, en Moral y Dogma, dice: el cuerpo ígneo del Espíritu Santo, adorado en los ritos secretos del sábado o el templo bajo la jeroglífica figura de Baphomet o la hermafrodita cabra de Méndez. Luego vemos a Eliphas Levi que dice ahí mismo en los misterios de la magia: este cuerpo del Espíritu Santo, la serpiente devorando su propia cola.
Y Albert Pike en Moral y Dogma dice exactamente lo mismo, es el cuerpo del Espíritu Santo, la serpiente devorando su propia cola. Es decir, que la doctrina satánica de Eliphas Levi es la misma doctrina masónica de Albert Pike, el principal representante de la masonería. Es decir, que si nosotros vemos estos libros, vemos los misterios de la magia, vemos el Moral y Dogma, vamos a ver una gran similitud en cuanto a la doctrina que supuestamente conduce a la iluminación luciferina, porque ellos, así como en la pirámide, con el ojo que todo lo ve, ellos creen que están en la cima de la pirámide de una sociedad iluminada. El iluminismo viene de allí, dominando una sociedad ignorante. Pues realmente eso es lo que pretendía hacer Lucifer con su falsa luz y que le vendió a Adán y Eva en el paraíso, cuando realmente le dijo que si ustedes comieran de este árbol podrían llegar a ser dioses iluminados en el Génesis 3, en donde ellos determinarían el bien y el mal. Pero realmente aquí está Baphomet, la antigua fuerza detrás de la adoración a Baal y de la masonería. Tanto el satanismo como la masonería tienen en sus últimos rangos la adoración al Baphomet, que es nada más y nada menos que Satanás. Aquí lo podemos ver representado en las antiguas logias de misterio de Francia, como Lucifer, la cabra de Méndez, lleva a través de las columnas de Joaquín y Boaz a Eva a que tome el pecado, que es que ella pueda determinar lo bueno y lo malo y se vuelva como un Dios. El mismo pecado que él cometió a nivel espiritual, él dijo: yo seré como Dios, dice Ezequiel. Pues ese mismo pecado pretende que la humanidad lo haga a nivel humano. Entonces aquí podemos ver en la mitad la cabra de Méndez señalando hacia arriba y hacia abajo, indicando que como es arriba es abajo, es decir, que si el poder de Dios lo hace hacia arriba, pues él también lo podría tener haciendo todo lo contrario a Dios. La antigua orden Rosacruz era adoradora de Lucifer, y la orden Rosacruz hace parte de la masonería. La estrella de 5 puntas o la estrella de Oriente es una representación de la cabra satánica de Méndez, o también conocido como el dios de la lujuria, y esto lo podemos ver en el libro de Doctrina y Ritual de Eliphas Levi, uno de los principales satánicos de los últimos siglos. Y esta estrella de Oriente hace parte de la masonería dentro de sus símbolos, así también como el obelisco, el ojo que todo lo ve. ¿Por qué? Porque la masonería es una fuerza espiritual de tinieblas que combina todas las religiones paganas, y realmente lo que es una adoración moderna a Baal con nuevos nombres. El obelisco, por ejemplo, aparece en muchos lugares de poder. Es un símbolo masónico del órgano sexual masculino y es directamente la adoración a Baal, y Dios la aborrece. Cuando un cristiano se une a esta forma de paganismo, por más que se vista de cristianismo, por más de que tengan una Biblia abierta en medio de sus salones paganos, traerá muerte espiritual a esa persona y un juicio eterno. Otro objeto de brujería es el mandil masónico, que es el que se ponen ellos como un delantal, y esto está maldito porque los mandiles que usan los masones de grados superiores están llenos de símbolos paganos, y ellos creen que ese mandil es lo que les va a justificar a ellos delante de Dios, y a ellos les mintieron al decir que el mandil es la justicia, que ellos van a presentar sus buenas obras en el juicio del gran trono blanco. Pero resulta que nosotros no nos salvamos por obras, como dice la masonería, sino que la justicia proviene únicamente de Jesucristo, nunca de un mandil ni de ninguna obra que Dios toma como trapo de inmundicia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, dice Efesios 2 del 8 al 9. La palabra de Dios enseña que la salvación es por fe en Cristo.
Por eso, los debates que se dan en redes sociales de izquierda y de derecha es simplemente una ilusión de la libre elección, porque ambas conducen al matadero. Ningún gobierno, ninguna tendencia política, ningún partido te va a traer a ti la salvación, ni te va a traer la solución a tus problemas. El único que te la va a solucionar es Jesucristo. Es el único que nos puede dar una verdadera solución trascendental, que no es de este mundo, porque el reino de Cristo no es de este mundo. En ese momento el mundo está bajo el poder del maligno por un corto periodo de tiempo, hasta que venga Cristo y restaure todas las cosas, y con él todos aquellos que pusieron su confianza en Jesús para la salvación de sus almas. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Es el cielo el que gobierna, dice Daniel 4:26. Así que te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón y empieces a ser ciudadano del cielo desde ahora y no de este mundo. Un abrazo, Dios les bendiga. Es una grande idea, una nueva orden mundial. En un futuro próximo, la Tierra es dominada por un poderoso gobierno mundial. If you feel you are not properly sedated, call 348-844 immediately. Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion. Before 105. Is pronounced incurable. Let's get the 105 commission. And this they will do, partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Soy Darío Apologista y quiero que conozcas la verdad, y la verdad te hará libre.